porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle y estoy muy contenta y agradecida por estar conversando este día con Angélica Janet Cortés Soto. Ella tiene una maestría y un doctorado en el Tecnológico de Monterrey, la maestría en educación y el doctorado en innovación educativa, y nos va a contar cuál ha sido su desempeño profesional. Cuéntanos, Angélica, bienvenida. Cuéntanos por qué el interés en educación, por qué estás aquí en esta red, en la red de Mujeres Unidas por la Educación. Cuéntanos, Angélica, bienvenida. Hola, pues mi primera experiencia en la educación fue en el 2011, que entré al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, que se llamaba en ese entonces. Y pues yo me dediqué a dar clases de inglés en primaria en el estado de Nuevo León. Después de esos 9 años que estuve dando clases, en el 2020, pues me dediqué ya a la investigación educativa y a ser profesora, pues en profesional, en posgrado, un poco en el Tecnológico de Monterrey, aunque no lo he sido de tiempo completo. Ah, y pues, ¿por qué estoy en sí en Mujeres por la Educación? Bueno, conocí el grupo después de haber estado en su congreso, porque como mi tema de la tesis fue burnout en profesores de educación preescolar y primaria. También hay un enfoque de género, porque la investigación que presenté es que el burnout generalmente es más fuerte en las mujeres, ya que se les da, al menos en la profesión de la docencia, se les da mucho un papel muy maternalizado, es decir, que los alumnos confían más en las mujeres, pero también les cuentan más sus problemas, también las madres y padres de familia, es decir, tiene un papel muy, muy extraño, muy como una madre. Pero también es cierto que no nada más el burnout, para quienes no nos conozcan, ¿cómo lo traduces el burnout? O sea, el agotamiento total de las personas, también tiene que ver con la carga de cuidados que tienen las mujeres en sus casas, en su familia, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Que muchas veces los hombres no tienen. O no sé si viste esa diferencia o no la viste. Sí, depende del nivel educativo y también depende si, porque también pues a veces el hombre también tiene labores en el hogar, pero sí es generalmente ese un factor que hace que el burnout en las mujeres sea mayor, la doble carga laboral, la de la casa y la del trabajo, exactamente. ¿Qué les pasa a o sea, con este agotamiento total, cuál es el impacto, la repercusión en la profesión, en el trabajo que ellas realizan? ¿Qué descubriste por ahí? Pues hay muchas afectaciones físicas, es decir, que te causa tanto enfermedad, tanto ya no querer ir al trabajo, empezar a desatenderlo para poder pues calmarte un poquito de lo mal que te sientes. Y pues también, principalmente de burnout se llama despersonalización, es decir, que te alejas mentalmente del trabajo para que no te afecte. También mentalmente de los estudiantes en este caso, ya no te importa tanto, no que no te importe, me refiero a de que no te afecte, sino que tratas tú de estar ya mm, controlada emocionalmente, lo cual no es malo, pero puede llegar a un punto de que no, pues al cabo que no me pagan lo suficiente o que las cosas no van a cambiar, no dependen de mí. Es decir, llega también un impacto en la educación, pero también pues del docente, ¿verdad? En su vida personal. Pero es como dejarle de echar un poco de ganas, ¿no? O sea, como cuando sales de la carrera, quizá llegas con muchas expectativas, con muchas ganas, con muchos ánimos de decir, sí, yo les voy a enseñar, voy a hacer no sé qué, y eso va mermándose a lo largo de los años por este agotamiento, por este burnout que tú dices.
Sí, pero también es al revés un poco, al menos en Nuevo León y en lo que yo vi mucho en Latinoamérica, sí llegas con mucha energía, pero también pues llegas sin herramientas de cómo manejar los conflictos, por ejemplo, con los padres de familia o cómo manejar ya a los niños y pues vas aprendiendo las diferentes herramientas que puedes utilizar conforme los años, te vas adaptando. Entonces yo por lo menos vi mayor burnout al inicio de la profesión y ya gente que ya supera los 50 años, que ya tiene muy bien establecido lo que debe y lo que no debe hacer, o las personas con las que puede contar, no sé, por ejemplo, que puedan atenderse con la persona del sindicato, etcétera, ya que tienes tú establecido una serie de estrategias por ti mismo, ya puedes manejar mejor tu estrés, manejar mejor el salón, etcétera. Entonces, también en lo contrario, digo, ahí depende, como digo, del país, de cómo se maneje cada cosa, pero al menos en mi experiencia, tanto en Nuevo León como en México, es inverso con la edad. Ujú. Y hay, por ejemplo, políticas que atienden, políticas desde los ministerios o las secretarías de educación para atender la salud mental, porque al final del día estamos hablando de esto, ¿no? De la salud mental de las maestras y los maestros. Sí, pues depende del país, pero por ejemplo, en México en el 2024 ya se estableció en la Ley Federal del Trabajo eh, un apartado para eso, para el desgaste ocupacional, algo así se comenta en la Ley Federal del Trabajo, pero tiene diferentes nombres de acuerdo a su adaptación al español. También la doctora Sofía Leticia de Nuevo León implementó pues diversas estrategias para ayuda a los docentes que pues estaban demasiado estresados en su tiempo. Ah, y pues depende, aún así México sigue siendo de los países, si lo comparamos con otros de Europa, que tiene pues, sí, que tienen menos establecido formas de ayuda al trabajador con burnout. Y bueno, nada más para hacer un poco de contexto, la doctora Sofía Leticia Morales fue secretaria de Educación de Nuevo León, nada más para ponerlo como en contexto, para aquellas personas que no la tengan como fresco en el radar. Oye, ¿y qué le pasa a las personas que tienen demasiado estrés laboral cuando van a clase? ¿Cómo les afecta a las niñas y a los niños tener maestros estresados o pues agotados? Pues hay estudios de caso documentados en varios estados de México y pues hay de todo. Hay, por ejemplo, docentes que se vuelven muy irritables, eh, que gritan a los alumnos porque ya están muy estresados y ya cualquier cosa pues los ponen alerta. También hay entonces al contrario que pues como quieren, como no pueden soportar ese estrés, pues como se comentó, pues dejan de echarle ganas, entonces ya se puede ver a lo mejor en el salón un caos y el profesor, de hecho hay imágenes mucho al respecto en internet, el profesor a lo mejor ahí o profesora en la esquina todo asustado, o sea, ahí depende de la reacción de cada persona, pero puede llevar a demasiado estricto el profesor y demasiado irritable o a lo contrario, pues que no pone el control en el aula. Quiero ligar este tema con un tema de tu interés que me parece muy interesante, ¿eh? Que me gustaría que nos comentaras, que es esto de cómo afecta las adversidades en la infancia, es tu desarrollo de vida, ¿no? O si lo entendí bien o más o menos, o cómo nos lo puedes explicar. Sí, bueno, el estudio de experiencias adversas en la infancia pues ya tiene bastantes años y pues son eventos que ocurren antes de los 18 años y que marcan en sí cómo se desarrolla la persona física, emocional y mentalmente y pues son experiencias que generan traumas. El estudio original es de 1998.
y pues sí ha sido evaluado a lo largo del tiempo. Incluye, por ejemplo, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia emocional, negligencia física, separación o divorcio de los padres, violencia doméstica, consumo de alcohol o drogas en el hogar, problemas de salud mental en el hogar también, o tener algún familiar en prisión. Y se supone que mientras más experiencias adversas en la infancia, pues más cantidad de problemas que esto puede generar, pues el desarrollo de la persona, sobre todo en su cerebro, porque pues afecta a diferentes partes el estrés tóxico que se sufre durante la infancia. Y eso tiene que ver o se puede ligar o tiene un impacto en el tema de sus trayectorias educativas de las niñas y los niños. Sí, es correcto. Por ejemplo, puedes tener diferentes zonas del cerebro o hiperactivadas o más pequeñas, y eso puede causar, por ejemplo, que la persona se asuste con cualquier cosa prácticamente, depende del nivel de violencia que había en su hogar. También puede ser que no tenga buenas relaciones con sus pares o con sus profesores, por lo mismo de que pues no quiere hablar la persona o no quiere relacionarse por ese miedo que ella trae. Puede ocasionar que no pueda desarrollar bien sus funciones ejecutivas, es decir, que no sepa, que no pueda concentrarse, que no le sea fácil llevar una buena planeación de su tiempo. Es decir, hay una serie enorme de afectaciones que incluso pueden los profesores confundirlo con algún tipo de neurodivergencia u otro tipo de problemas mentales, cuando realmente puede venir de ese trauma una serie de problemas que comento, sí. Si juntas las dos cosas, imagínate en un solo salón de clases, un maestro o una maestra en burnout y un niño o un adolescente con situaciones adversas o traumas que viene acarreando de la infancia. Esa combinación ¿cómo es? Pues sí es bastante difícil para ambos, porque también sucede algo lo contrario, que como el, que el niño, como está hiperactivado por el miedo, también puede ser que el niño esté demasiado hiperactivo. Depende del problema que tenga en su hogar. Por ejemplo, si es nada más negligencia emocional, pero no es física, puede ser que el niño quiera esa atención y trate de conseguirla, sobre todo de los adultos que no se la dan en casa. Y con un profesor con burnout, pues va a pensar, no, pues este niño nada más quiere molestar en el salón, cuando realmente es que necesita esa atención. Sí. Si ahorita estás trabajando en ese tema en particular, ¿haces alguna actividad relacionada o estás en el campo de la investigación? Pues el año pasado desarrollé con recursos de una organización de Reino Unido de Open Education, un recurso para estudiantes con experiencias adversas en la infancia. También publiqué bueno, se va a publicar más bien un artículo al respecto de cómo se desarrolló ese recurso. Y pues mi interés es hacer un postdoctorado en ese tema. Ujú. Pues Angélica, muchísimas gracias. Me parece que es un súper tema de muy reciente análisis, si no me equivoco, que entra a la investigación educativa y pues me da muchísimo gusto que nos hayas compartido estas preocupaciones y estas investigaciones que has elaborado y hecho a lo largo de tu carrera. Y yo te agradezco muchísimo, Angélica, que hayas estado por acá en Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas en Educación. Gracias, Angélica. ¿Quieres comentar algo más para irnos, para despedirnos? Nada, pues solamente que muchas gracias por escuchar este importante tema que para muchas personas pues aún pasa desapercibido. Es todo. Gracias, Angélica. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción,
Cecil Palmer. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.